albinismo. El término albinismo deriva del latín albus, que significa blanco, una anomalía genética causada por una reducción o ausencia de la síntesis de melanina, que resulta en una pigmentación reducida, en comparación con otras personas del mismo origen racial. El albinismo es una condición genética muy frecuente que se presenta a nivel mundial. A pesar de que fenotípicamente el hallazgo más característico de esta condición es la hipopigmentación de la piel y del cabello, pero existen hallazgos mucho más relevantes como son los oftalmológicos. A nivel ocular se distinguen dos tipos: el albinismo ocular, cuya herencia está ligada al cromosoma X, y el albinismo oculocutáneo, el cual presenta una herencia autosómica recesiva. Entonces, ¿qué es el albinismo ocular? El albinismo ocular es una enfermedad congénita con una herencia ligada al cromosoma X, en el que solo se observa hipopigmentación ocular, además de presentar una coloración de la piel normal, a diferencia del albinismo oculocutáneo, que presenta hipopigmentación del cabello y de la piel. En el albinismo ocular casi siempre se presenta con cambios oculares, como es el estrabismo y la agudeza visual. En cuanto a la epidemiología, el albinismo ocular tipo 1 es la causa más común de albinismo ocular. La prevalencia a nivel mundial es de 1 por cada 60.000 nacimientos y se estima una prevalencia de 1 por cada 50.000 personas en Estados Unidos. En cuanto a su fisiopatología, el gen defectuoso es el gen GPR143, anteriormente conocido como albinismo ocular tipo 1, localizado en el cromosoma X, XP22.3, de brazo corto en la región 2, de banda 2 y subbanda 3. Se ha identificado más de 115 mutaciones patológicas en este gen, debido a mutaciones, deleciones y sustituciones. El gen codifica un receptor acoplado a la proteína G, cuya mutación provoca una disfunción en la síntesis de melanosomas, dándole un aspecto macrosómico, que son los macromelanosomas, expresándose exclusivamente en el epitelio pigmentario de la retina y de la iris. Las mujeres en pocas ocasiones van a estar afectadas, siendo en la mayoría de los casos portadoras, pero pueden padecerlo en situaciones de inactivación del otro cromosoma X, por monosomía parcial del cromosoma X o por mutación homocigótica para el gen GPR143. Como sabemos, la melanina es el principal factor de protección frente a la radiación ultravioleta. Es por ello la importancia del estudio de la misma. La etiología del albinismo ocular. La etiología del albinismo ocular se ha sacado de diferentes artículos científicos de revistas como son revistas de genética, de oftalmología, nature.com, Cochrane, entre otras de las que podemos mencionar. El albinismo ocular, el tipo 1, es el más frecuente, es la causa más común de lo que va a ser albinismo. Con una prevalencia de aproximadamente 1 por cada 50.000 nacidos vivos, según la revista nature.com, publicada en agosto del 2017. También va a estar ligado específicamente a lo que va a ser el cromosoma X. Es más sintomático en lo que van a ser los hombres, los cuales van a tener síntomas como nistagmo congénito, el reflejo papilar o fotofobia. Estas van a ser las principales características. La pigmentación en estas personas, la pigmentación de su cabello y de su piel va a ser normal, solamente van a padecer lo que es el albinismo a nivel ocular, con las diferentes manifestaciones que les acabé de mencionar. El albinismo ocular tipo 1 está causado por una mutación en el gen que codifica el receptor
a la proteína que está acoplada es a la proteína G. Este afecta principalmente el cromosoma X, al brazo P, es decir, al brazo corto, y al locus 22.3. Este abarca aproximadamente 20 y 40 kibytes de ADN genómico y comprende lo que van a ser 9 axones de la información genética de este gen, de este cromosoma. Afecta al menos a uno de cada 660.000 hombres, esto según la revista NCBI, Datos Médicos de Oftalmología. Las mujeres con una sola copia de una mutación del gen GPR1 143 en cada célula generalmente no experimentan lo que es la pérdida de visión u otras anormalidades oculares muy significativas, a diferencia de los hombres, que ellos sí las van a presentar. Las mujeres pueden tener unos cambios muy leves en lo que va a ser la pigmentación de la retina, y estas pueden ser observadas mediante el examen ocular, pero como se manifestó, estas no van a ser muy sintomáticas. Se presume que también se causa el síndrome debido a una delección genética contigua que involucra a GP31, el gen adyacente al TBLX. Una delección quiere decir una pequeña ruptura en el vaso corto del gen. En lo que respecta a los tipos de albinismo ocular, cabe recalcar que esta enfermedad corresponde ya dentro de la clasificación del albinismo en general como un tipo de albinismo local, pero a la vez este se va a subdividir en dos grupos, que está determinado por el patrón de herencia que puede tener. Es así que se divide. El primer grupo y el más frecuente es el albinismo ocular ligado al cromosoma X, y el segundo el albinismo autosomal recesivo. En lo que respecta al primer tipo de albinismo ocular, que es el ligado al cromosoma X, siendo el más frecuente de esta subclasificación, también caracterizado por la ausencia del gen GPR143, el cual está ligado únicamente con el cromosoma X y por tal razón desempeña papel fundamental en lo que es la pigmentación del iris. Vamos a ver que en sí, por el hecho de estar ligado a este cromosoma, se va a expresar únicamente y a gran escala en hijos varones, que su madre haya tenido este defecto genético. Sin embargo, en las mujeres siempre va a quedar el gen portador, pero se ha demostrado en varios estudios que mujeres portadoras de este defecto genético van a tener cierta coloración anormal del iris que muchas veces puede pasar desapercibido. En lo que respecta al segundo grupo de esta subdivisión de albinismos oculares, vamos a ver que es el albinismo ocular autosómico recesivo, que se va a presentar con muy baja incidencia en la población y que muchas de las veces se la ha considerado una leve variante del albinismo generalizado tipo 2. En sí vamos a ver que este se va a expresar con una probabilidad del 25% siempre y cuando ambos padres sean portadores de este defecto genético. Pero aquí la diferencia con el primer grupo es que se va a expresar tanto en hijos varones y mujeres, al no estar ligado con el cromosoma X. Sin embargo, en hijos varones va a estar más acentuadas las manifestaciones que se puedan dar, mientras en hijas mujeres vamos a ver que las manifestaciones no son tan notorias a diferencia de los hombres. Ahora les vamos a hablar acerca del cuadro clínico del albinismo ocular. Las personas que tienen esta patología suelen presentar algunos signos y síntomas como los siguientes. Disminución de la agudeza visual.
Las personas con albinismo ocular pueden presentar una visión que varía desde normal a gravemente impedida. La visión de cerca suele ser mejor que la visión de lejos y por lo general quienes tienen una menor cantidad de pigmento sufren de una peor visión. También pueden presentar una visión nocturna reducida, como la que podemos ver en la imagen. Visión estereoscópica reducida. Esta va a ser la incapacidad que tiene el paciente para integrar las imágenes que recibe a través de cada uno de los ojos en una sola imagen en 3 dimensiones, con un relieve y con una profundidad. El nistagmo. El nistagmo va a ser el movimiento involuntario de los ojos, que además en la persona albina el cerebro se va a adaptar a este movimiento involuntario, por lo que a pesar de que estos sigan moviéndose, la imagen que procesan y captan va a ser estática y no presenta movimiento. El estrabismo. El estrabismo suele deberse principalmente a la falta o a la disminución de la visión binocular, por lo que las personas albinas tienden a usar los ojos de forma separada con movimientos no coordinados. Errores en la refracción. Las personas albinas pueden presentar errores en la refracción como lo son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo de una manera similar a como lo presentaría una persona no albina. Sensibilidad a la luz brillante, es decir, la fotofobia. La mayoría de los afectados con albinismo se sienten muy incómodos cuando están expuestos a una luz brillante. Esto se debe que a la ausencia de pigmento en los ojos puede hacer que entre demasiada luz en ellos y crear un deslumbramiento incómodo. La hipoplasia foveal. Esta va a ser una condición en la cual la retina no se va a desarrollar normalmente ni antes del nacimiento ni durante la infancia, como podemos ver en la imagen. La transluminación del iris. Este va a ser un problema del iris debido a que la zona coloreada en el centro del ojo no va a tener suficiente pigmento para filtrar la luz difusa que entra en él. Problemas del nervio óptico. Esto se va a deber a que las señales enviadas a la retina no van a utilizar las rutas nerviosas habituales y además va a existir una disposición anormal de las fibras nerviosas del nervio óptico a nivel del quiasma óptico, como podemos ver en la imagen. En cuanto al diagnóstico del albinismo ocular, se da por los hallazgos clínicos característicos junto con un test genético confirmatorio. El albinismo ocular se hereda a través de un patrón ligado al cromosoma X. En los hombres, como solo tienen un cromosoma X, la copia alterada va a ser el gen GPR143 en cada célula, que va a ser suficiente para causar los rasgos característicos del albinismo ocular. En cuanto a las mujeres, tienen 2 copias del cromosoma X, estas van a ser solo portadoras de la mutación. Y estas no van a presentar lo que es una pérdida de la visión u otras anormalidades oculares significativas. Pueden tener cambios leves en la pigmentación de la retina que se pueden detectar durante un examen ocular. Entre los hallazgos oftalmológicos encontramos a la hipopigmentación del iris, la transiluminación del iris causada por la hipopigmentación del epitelio pigmentario del iris, la capa posterior del iris, va a ser un hallazgo frecuente que se visualiza mejor en una habitación oscura mediante la iluminación transescleral, con una fuente de luz colocada directamente en la conjuntiva vulvar o por un examen con lámpara de hendidura en el que se dirige un haz fuerte a través de una pupila no dilatada. Otro hallazgo va a ser la hipopigmentación del fondo ocular, que va a ser resultante de la disminución de la concentración del pigmento en el epitelio pigmentario de la retina, que va a permitir la visualización de los vasos coronoides. La hipopigmentación generalmente más profunda es en la periferia del fondo ocular.
En cuanto a la hipoplasia foveal, esta va a ser caracterizada por la disminución o ausencia de la cavidad foveal y el reflejo foveal anular. El área foveal es discreta y a veces los vasos retinianos se extienden a través de la fovea, normalmente avascular. Como último hallazgo, vamos a encontrar que la agudeza visual va a estar disminuida. Para el diagnóstico del albinismo oculocutáneo también se utilizaron estudios de imagen, entre los cuales encontramos al potencial visual evocado. Este puede usarse para ayudar a confirmar el diagnóstico de albinismo. Los pacientes con albinismo van a mostrar una simetría del potencial visual evocado en ambos ojos. Esto se debe a una decusación errónea de las vías ópticas. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica macular, esta nos ayudaba a hacer un diagnóstico en casos atípicos de albinismo oculocutáneo, en el cual mostró una alta reflectividad a través de la fovea sin depresión foveal. Y esto nos ayudará a realizar un diagnóstico adecuado en estos casos. También se mencionó que se puede utilizar la resonancia magnética nuclear, ya que se encontraron variaciones en el tamaño y la configuración del quiasma óptico, en comparación con pacientes que no tenían esta patología. Sin embargo, esta característica no va a ser distintiva ni única, por lo tanto no va a ser útil en el diagnóstico clínico. Para finalizar con el tratamiento del albinismo ocular, como hemos visto antes, esta condición es genética y no es curable, entonces las medidas a tomarse en cuenta van a estar destinadas a un alivio sintomático, tanto de la disminución de la agudeza visual como del ajuste emocional y social. Estos últimos son importantes en el tratamiento porque frecuentemente los padres de las personas con albinismo ocular se sienten frustrados por la condición y tratan de rehusarse a admitirlo y pretenden que no existe. Esta negación puede resultar en una baja autoestima tanto para la persona con albinismo, junto con dificultades en relaciones con otros y en el funcionamiento en el trabajo o en la escuela. Es importante que el padre del niño aprenda sobre esta condición y sobre la baja visión. Los padres deben ser francos y honestos con sus hijos, los familiares, amigos y otros con quienes el niño esté en contacto. La participación en grupos de apoyo puede ayudarles a obtener información y además estos grupos pueden ayudarle a no sentirse tan aislado, a aprender actitudes positivas, facultades de aceptación y a recibir información sobre otros recursos. Entonces, en el caso de la baja, en cuenta que esta condición debe tratarse de la forma más precoz posible, por lo general entre los 4 y 6 meses de edad, puesto que va a permitir optimizar la visión de los pacientes. Se debe recalcar que a pesar de un adecuado tratamiento, la agudeza visual de estas personas nunca va a llegar a ser normal. Sin embargo, puede llegar a mejorar poco a poco hasta la adolescencia y una vez ya en la edad adulta permanece estable. En el caso de que haya nistagmo, es generalmente de tipo pendular y disminuye con el tiempo en frecuencia y amplitud. Pero el estrés, la enfermedad o el cansancio lo empeoran. Por lo tanto, hay que procurar medidas que vayan en contra de estas problemáticas, como un buen descanso, evitar el estrés e incluso condiciones que puedan llevar al niño a desarrollar patologías. Para la corrección de errores de refracción, que pueden ser la miopía, hipermetropía o astigmatismo, que son muy comunes en el albinismo, se pueden corregir mediante el uso de gafas o de lentes de contacto. También el uso de gafas oscuras y fotocromáticas que se oscurecen con la exposición a luces brillantes pueden contribuir a disminuir o sobrellevar la fotofobia. Y también el uso de viseras, sombreros o gorros con visera son recomendables, puesto que además de contribuir a disminuir la fotofobia, ayudan a ofrecer una protección frente a la exposición solar. Y se puede emplear cirugía para corregir el estrabismo en estos pacientes.